invitada de esta jornada que, por supuesto, agradecemos a la Clínica Clever Salud. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Jacqueline Navas Vargas. Ella es médico con formación en nutriología y su atención está enfocada, orientada a la prevención y el tratamiento de enfermedades metabólicas, incluyendo este tema que hoy día vamos a hablar de la obesidad con un abordaje integral que combina la alimentación y, por supuesto, el estilo de vida. Actualmente forma parte de este tremendo equipo que ha formado el Centro de Metabolismo de la Clínica Clever Salud, donde trabaja en la promoción de la salud y el bienestar a través de estrategias nutricionales y médicas. Así que vamos a saludar a la doctora Navas. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? No sé si decir buenas tardes o buenas noches ya, Buenas por el tardes. cambio. Sí, ya se está Sí, pues ya, oscureciendo, efectivamente. ¿cierto? ¿Ah? Sí. Es que ya no nos queda nada para el otoño. El jueves, Claro, equinoccio de otoño, claro, así que es algo natural. Sí. sí, Doctora, hoy abordaremos un tema crucial para la salud pública, como ya lo hemos dicho y lo reiteramos, la obesidad y su relación con los sistemas alimentarios. La obesidad no es solo una cuestión de estilo de vida, y usted nos va a aclarar todo eso, sino también el resultado de múltiples factores como el acceso a alimentos saludables, las políticas nutricionales y la influencia de la industria alimentaria. Bueno, doctora, eh, partamos. Para empezar, ya, empecemos. cómo influye el entorno alimentario actual en el aumento de la obesidad? Mira, antes de partir, les quiero comentar lo siguiente. El día 4 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Obesidad. Ya, en ese sentido, la Federación Mundial de Obesidad todos los años elige un tema el cual se utiliza para poder comunicar a la población con respecto a esta enfermedad y también a los diferentes estamentos de salud. Y este año se escogió el tema de obesidad y sistemas, que puede ser sistema gubernamental, sanitario, sistemas alimentarios. ¿Ya? Y ese es el motivo por el cual hoy día voy a hablar con ustedes a través de la relación entre la obesidad y los sistemas alimentarios. Pero para poder entender eso, primero tenemos que comprender qué es un sistema alimentario. Un sistema alimentario es el conjunto de procesos y actividades que involucran producción, procesamiento, distribución, consumo y desecho de los alimentos e incluyen muchos participantes que van desde agricultores a consumidores y también incluyen políticas, prácticas y entornos que afectan la disponibilidad y la calidad de los alimentos. El objetivo de un sistema alimentario es poder garantizar el acceso a alimentos nutritivos y seguros mientras se considera la sostenibilidad y la salud pública. En Chile, los sistemas alimentarios enfrentan desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad alimentaria, que habla sobre el acceso a los alimentos, impidiendo que podamos acceder a alimentos nutritivos para tener una buena salud. ¿Ya? ¿Y cómo influyen estos sistemas alimentarios en el aumento de la obesidad? Son por muchos factores. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que los sistemas alimentarios actuales se caracterizan por fenómenos de globalización e industrialización que promueven a tener alimentos muy procesados y estos alimentos ultraprocesados se definen como alimentos que tienen un alto contenido en calorías, azúcares añadidas, grasas saturadas y sodio y son muy bajos en nutrientes. Y son alimentos que en general están muy disponibles, muy asequibles y son muy promocionados. ¿Qué es la globalización de estos sistemas alimentarios? Significa que eh, lo que se ha hecho es una homogenización de las dietas. Lo que podemos ver es desplazando la cultura alimentaria de cada país. Y un ejemplo de eso muy claro es el McDonald's, por ejemplo. Nosotros podemos encontrar McDonald's en cualquier parte del mundo, sea en Chile, en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Entonces lo que sucede es que como hay una homogenización de esta alimentación ultraprocesada, las personas tienden a consumir este tipo de alimentación y no consumir los alimentos de cada región. ¿Ya? ¿Cuáles son otros factores que llevan a alterar los sistemas alimentarios? Es la reducción de la diversidad alimentaria y la disponibilidad de alimentos saludables, además de la información sobre los beneficios de los alimentos frescos, que impacta también en la decisión de los consumidores.
¿ya? Y además la falta de políticas públicas que priorizan la producción de alimentos saludables y la influencia del marketing alimentario que afecta negativamente también la elección de los consumidores. Todo esto contribuye a que se normalice el consumo de alimentos ultraprocesados y que aumente la obesidad a nivel global. E incluso un eficiente manejo de los sistemas alimentarios puede llevar a aumento del volumen de desperdicio de los alimentos, aumentando aún así más todo este contexto de dietas desequilibradas, aumento de seguridad alimentaria. Y si sumamos todos estos factores con un medio ambiente obesogénico, por ejemplo, una persona que tenga sedentarismo, esto moldea las preferencias alimentarias y los hábitos, perpetuando el riesgo de desarrollar obesidad. Por lo tanto, es muy importante reformar los sistemas alimentarios para promover opciones más saludables y sostenibles para la población. Perfecto. Bueno, estamos Es conversando con la doctora Jacqueline Navas, especialista en metabolismo y parte del equipo médico de la clínica Clever Salud. ¿Quería agregar algo, doctora, parece? No, que suena un poco complejo, lo entiendo, pero es como para que entendamos, y algo que tú mencionaste anteriormente, esto no tiene que ver solamente con la voluntad, no tiene que ver solamente con la corporalidad, esto es mucho más complejo y si tenemos la capacidad de poder crear estas instancias en las cuales educamos a nuestra población sobre todos los factores que involucran el desarrollo de la obesidad, eso nos puede llevar a concientizar y tomar muchas mejores decisiones en relación a una alimentación adecuada. Claro, de todas maneras, y decir, doctora Navas, que la obesidad ya es considerada una epidemia multifactorial. Sí, Así es. ¿Y cuáles son los principales factores en nuestra dieta diaria que contribuyen al desarrollo de la obesidad? ya. En ese sentido hay varios factores que yo les voy a nombrar algunos. El primero es el alto consumo de alimentos ultraprocesados, que fue lo que comenté anteriormente y que son muy asequibles y que están promocionados de forma muy agresiva. Si te das cuenta, lo puedes ver en todos lados. El alto consumo de bebidas azucaradas, que conlleva a un aumento de la ingesta de calorías y de azúcares añadidos, favoreciendo la obesidad, la escasa disponibilidad de alimentos saludables en comparación a la oferta de alimentos que no son tan saludables y que eso también puede limitar nuestras elecciones, el bajo consumo de frutas, verduras, legumbres y granos enteros que pueden llevar a una mala regulación del apetito y un aumento del peso, el bajo consumo en fibra y proteínas en general, no solamente la alimentación en Chile, sino también la alimentación a nivel mundial se ha demostrado que tiene un muy poco consumo de fibra y eso nos puede limitar un poco la saciedad y promover el aumento de ingesta de alimentos. Otro factor que puede desencadenar en nuestra alimentación que nos lleva a la obesidad es el aumento de las porciones de estos alimentos ultraprocesados. Y aquí tenemos el ejemplo de los combos los packs, esto de combos de la comida chatarra o agrandar las cabritas. Por muy poco precio. Entonces eso lleva a que las personas terminen consumiendo más alimentos de lo que tenían idealmente pensado. ¿Ya? Otro factor que puede llevar a desarrollar obesidad tiene que ver con la ingesta irregular de comida. Saltarse comida o comer de manera irregular puede que los pacientes desarrollen mayor apetito y que eso dificulte la elección de alimentos saludables. También tiene que ver mucho la alimentación emocional, que nos puede llevar a un consumo excesivo de alimentos. Por eso yo siempre les digo a la consulta que es muy importante el manejo emocional en la elección de los alimentos que nosotros tenemos. Por otra parte, la falta del consumo de agua, que a veces la deshidratación se puede confundir con hambre, entonces terminas consumiendo alimentos y no necesariamente esa es la razón que tú tenías de base. Y finalmente, pero no menos importante, la educación nutricional. La falta de educación sobre lo que constituye una dieta saludable puede influir en decisiones alimentarias que sean erradas y eso nos lleva a tener patrones alimentarios que son poco saludables y que posteriormente desarrollamos obesidad. En ese sentido, como tú estabas mencionando, tenemos cifras que son muy poco favorables. Hace poco la Federación Mundial de Obesidad indicó de que Chile es el país con mayor cantidad de pacientes con obesidad en Latinoamérica y está proyectado que para el 2050 vamos a ser el primer país con mayor cantidad de pacientes con obesidad a nivel mundial.
sea, son cifras muy, muy alarmantes. Y también proyectaron que de aquí al 2035, 1 de cada 4 personas a nivel mundial va a tener obesidad. Entonces, esa es la razón por la cual yo hago hincapié en todo lo que es educación alimentaria y en asesorarse con personal de salud calificado en metabolismo. Claro, efectivamente, tal como usted lo dice, las cifras son elocuentes. Este Muy informe, alarmantes. este informe que fue publicado el 4 de marzo de este 2025, habla, doctora, y aquí a ver si podemos hacer la diferencia, dice que el 83% de los chilenos mantiene un índice de masa corporal elevado, mientras que un 42% de la población chilena vive con obesidad. ¿Cuál es la Claro, gran diferencia ahí entre masa corporal y obesidad? claro, ahí, bueno, estas cifras del 83% también son extraídas de la última encuesta nacional de salud que se realizó, y ahí hablan, juntan a grupos no solamente de los pacientes que tienen obesidad, sino también los pacientes con sobrepeso. Claro, Entonces están agrupados los pacientes con sobrepeso, obesidad y con obesidad mórbida. Eh, entonces, eso sería en el 83. Después se hace un subgrupo donde habla solo enfocado en un paciente con obesidad. Bueno, la definición de obesidad hace casi 2 meses, Lancet, que es una agrupación de científica y médica muy importante a nivel nacional, sacó las nuevas definiciones en relación a qué le llamamos obesidad y se desplaza un poco esto del índice de masa corporal, sino se enfoca mucho más en la presencia de enfermedades asociadas a la obesidad y también en la presencia de medir la composición corporal, que eso está bastante bien. De todas maneras, seguimos en el camino de poder encontrar una muy buena definición para la obesidad. claro. Eh, Cuando usted estaba nombrando los factores que influyen en esto también, como hablábamos, al desarrollo de la obesidad, aquí una auditora nos hace un alcance y dice, también podría ser el escaso acceso, sí, acceso a información nutricional de los alimentos que consumimos. Sí, gracias por el comentario. Efectivamente está dentro de las falencias o de aquellas cosas que tenemos que mejorar y que tiene que ver, bueno, yo lo iba a hablar después, pero si quieres me adelanto. Claro, Creo que es responsabilidad de todos aquellos trabajadores de la salud que nos dedicamos y que estamos certificados en el área de nutrición, poder enseñarles a nuestros pacientes a leer el etiquetado, claro. a leer y a diferenciar ciertas cosas. Yo creo que es parte de lo que uno hace en realidad, y eso también, educar a la población es muy importante porque ayuda a que ellos puedan tomar mejores decisiones. Claro, eso podríamos hablarlo en términos de políticas públicas, ¿cierto? Claro, Claro, eso es importantísimo, ¿ah? Creo que eso ayudaría mucho, mucho a la población. Y estos programas también ayudan, pues, doctora Navas, a poder difundir todo suma, la información, ¿cierto? Eso es importantísimo, sí, ¿ah? Y, todo suma. claro, y recordar que el Centro de Metabolismo y Nutrición, donde usted está ahí en la clínica Clever, tiene un equipo multidisciplinario y está comprometido a guiar a todos nosotros los pacientes a lo largo de un programa diseñado específicamente para abordar la obesidad. Eso es muy importante recalcarlo, este equipo multidisciplinario que ustedes poseen ahí en el Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever. Sí, o sea, como siempre lo comento cada vez que estoy con ustedes, que hoy en día el manejo de esta enfermedad tiene que ser con un enfoque multidisciplinario. O sea, Claro, tiene que haber un equipo detrás y se está implementando en la región, no solamente a través de la clínica, sino también a través de otros, y cada vez va a haber más, y eso está muy bien, equipos multidisciplinarios que hagan manejo de obesidad, que vean todas las formas de poder prevenirla, que eso es lo principal, y cuando ya está establecida, poder manejarla de una manera que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, mayor cantidad de años sin carga de enfermedad y la menor comorbilidad posible. claro. Respecto a las políticas públicas, también aquí hay otro alcance de un auditor, dice que ha leído y podría ser efectivo que el Estado, los gobiernos subsidien a los alimentos saludables, promocionando también muchas actividades físicas en los colegios.
Muchas gracias por ese comentario. Me encanta que hoy día las personas que nos están escuchando, primero les agradezco sus comentarios, estén muy proactivas, porque de cierta manera yo sí lo iba a hablar después, pero sí, es una parte de las estrategias que han creado numerosas organizaciones, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial, de propuesta de alimentos. Y eso lo vamos a ir hablando con más detalle a medida que vayamos avanzando. ¿Les parece? Claro, importante. Y destacar también dentro de las políticas que los municipios hagan actividades. Bueno, aquí el municipio Rancagüino ha estado haciendo así calles recreacionales con actividades físicas. Eso se debe replicar en todas las comunas. Yo creo que es muy importante, ¿eh? Sí, sí, totalmente. O sea, crear espacios seguros de poder realizar actividad física, eso es fundamental. O sea, porque tú le puedes decir a una persona, claro, quiero que hagas ejercicio en exterior, pero si está en un lugar inseguro, si no tiene el espacio físico para poder hacerlo, es muy difícil que lo aplique. Claro, Entonces, uno, efectivamente. cuando uno da una indicación clínica, sea de actividad física o sea de nutrición, o sea, hay que tener en consideración todos los factores que involucran en cada persona. Claro. Otro auditor aquí nos dice, en los supermercados el 40% quizás más de lo que se vende lleva a mala salud y obesidad. Don Manuel ahí nos está haciendo ese comentario. Don Manuel tiene mucha razón y es algo que se ha venido viendo y se ha hecho las advertencias a través de los múltiples organismos de salud hace mucho tiempo. Entonces, eh, pero tiene que ver con no solamente con factores propios de la industria alimentaria, sino hay Claro, otras cosas que son primero decisiones de los consumidores, porque también los alimentos se presentan de acuerdo a la tendencia de consumo, por eso es muy importante la educación alimentaria. También tiene que ver con las políticas públicas en relación a incentivar la alimentación saludable, y eso es lo que vamos a hablar posteriormente. Y también tiene que ver con todo lo que es el mercado. Entonces, cuando tú tomas una decisión, tienes que configurar todos esos factores para poder ver, o sea, y desafortunadamente esta tendencia del consumo de alimentos ultraprocesados no solamente es a nivel nacional, sino es a nivel mundial. Entonces, esto es una preocupación global y que cada vez se incrementa mucho más. claro. Y efectivamente, doctora Navas, es nuestra invitada en esta oportunidad. ¿Podemos hablarle a nuestra audiencia cómo afectan los alimentos ultraprocesados a nuestra salud? Ya, primero tenemos que entender qué es un alimento ultraprocesado. Yo lo he explicado anteriormente, pero ahora vamos a volver a refrescar eso. Es Totalmente. un alimento que tiene un alto contenido de calorías, grandes cantidades de azúcares añadidas, grasas saturadas y sodio, muy pocos nutrientes o nada de nutrientes esenciales y nada de fibra. Y eso puede llevar a que tengamos una alimentación desequilibrada, que tengamos escaso aporte de vitaminas y minerales. Son alimentos que en general son muy adictivos. Muchas veces se pierde la materia prima por toda esta industrialización y manufacturación de estos alimentos y que llevan también a que nosotros tengamos patrones de consumo de alimentos poco saludables. Cuando uno de los factores del desarrollo de la obesidad tiene que ver con este consumo de alimentos ultraprocesados en el tiempo y un alto consumo, y nos puede llevar al desarrollo de obesidad y enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, infarto, incluso algún desarrollo de ciertos tipos de cánceres, y produce inflamación crónica de bajo grado, son alimentos muy proinflamatorios y que también afectan las bacterias que están normalmente en nuestro colon, que es la microbiota intestinal, y todo eso puede llevar a tener un impacto negativo también en la salud general. ¿Cuáles alternativas podemos tener para priorizar en nuestra alimentación y evitar este consumo de alimentos? Bueno, lo primero es alimentos frescos y enteros, priorizar frutas, verduras, legumbres, granos enteros que nos proporcionan nutrientes, fibra, vitaminas, minerales, nos ayudan también con la saciedad. Elegir idealmente alimentos que tengan el menor grado de procesamiento posible, ¿ya? Alimentos que mantengan su forma original, ¿ya? Que tengan, yo siempre les explico a los pacientes, mientras tú más letras veas cuando voltees el alimento y veas más letras en los ingredientes o algunas siglas que nadie entiende, ese no es el mejor alimento para ti.
Yo siempre se los digo. Entonces, la cocina casera, por ejemplo, una estrategia para priorizar nuestra alimentación es preparar nuestras comidas en casa, que permite que nosotros, de cierta manera, controlemos los ingredientes y las porciones, y eso también nos ayuda a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Preferir snacks saludables por sobre estos snacks que son muy procesados, o sea, por ejemplo, frutas frescas, yogurt, frutos secos, etcétera, y siempre la hidratación con agua o preparar un agua de frutas en tu casa o infusiones y no utilizar bebidas gaseosas o estos jugos de frutas que vienen embotellados. Doctora Navas, ¿existe de verdad una relación entre el acceso económico a estos alimentos saludables y la prevalencia en la obesidad? Esto es justo lo que habían comentado anteriormente y sí, hay una relación, desafortunadamente, y es un motivo muy frecuente en la consulta que te digan los pacientes que Es caro, ellos prefieren consumir por el precio. claro. Y es algo que uno tiene que tener en consideración para que los pacientes puedan adherir a una alimentación más adecuada. Entonces, muchas veces, y dado que, sobre todo hoy en día, en el contexto en el que estamos, tenemos que priorizar nuestro dinero de alguna forma u otra, terminan muchas veces, y cuando tienen muchos familiares también, consumiendo alimentos, por ejemplo, como salchichas, pan, fideos, y que no necesariamente son los más saludables. Entonces, estas organizaciones científicas lo que han hecho es proponer algunas estrategias que algunas ya se han ido aplicando y otras no, para poder acceder de cierta manera a alimentos que sean más saludables. Entonces, dentro de la estrategia son, una de que habían mencionado anteriormente, tiene que ver con el subsidio a alimentos saludables. Entonces, esta estrategia de implementar subsidios gubernamentales para frutas, verduras u otros alimentos para así reducir su precio y con eso acceder un poco más a ellos. Lo otro tiene que ver con un programa de cupones de alimentos. En Estados Unidos existe un programa suplementario de asistencia nutricional que se llama SNAP, que proporciona beneficios para comprar alimentos saludables e incluye incentivos para la compra de productos frescos, por ejemplo. También otra estrategia tiene que ver con el mercado de agricultores y comunidades, fomentando la creación de mercados de agricultores y cooperativas de alimentos que ofrezcan productos frescos a precios justos, fortaleciendo la distribución de estos. Súper importante la educación alimentaria, con el desarrollo de programas de educación comunitaria que enseñen a las personas a planificar y a preparar comidas saludables con un presupuesto limitado, así como entender la importancia de la buena nutrición. Ejemplo de ello, por ejemplo, son las guías alimentarias para Chile que fueron publicadas el año 2022, las cuales se dirigieron más hacia la población para poder crear esta educación alimentaria y tienen algo que a mí me gusta mucho, que en un extracto muestran unas tablas sobre la cosecha de productos agrícolas por región y por mes. Entonces, de acuerdo al lugar donde tú vivas, tú le puedes mostrar al paciente, decirle, mira, en este mes y en este mes, en esta región en la cual estamos, es mucho más fácil acceder a alimentos como frutas, verduras, y así tú lo vas ayudando para que sea un consumo local, que eso es mucho más sostenible y que también son alimentos que tienen mucho más nutrientes también. Claro, y en el plano Eh, local, doctora, disculpe, en el plano local, regional, esta es una región rica en frutas, verduras, de verdad sí, que si nos... somos unos privilegiados. Claro, eso le iba a decir, de verdad que si uno lo considera de esa manera y se da el tiempo de hacer un esfuerzo y preocuparse de alimentarse sanamente, se puede hacer. Totalmente de acuerdo. Yo siempre le digo a los pacientes, somos unos privilegiados. O sea, si vives en extremos, como por ejemplo extremo norte, extremo sur, son muy, muy caros. Entonces aprovechemos esta ventaja que tenemos y consumamos productos de estación, locales, y que también son mucho más nutritivos. ¿Ya? Volviendo entonces a esta relación entre el acceso económico a alimentos saludables y la prevalencia de obesidad, otra estrategia, bueno, justo hablando de la alimentación local, políticas que empoderen a los productores locales, apoyar a agricultores locales, producción agrícola comunitaria, ayudando a la oferta de estos alimentos, desarrollo de infraestructura que facilite el acceso a estos alimentos, las compras conjuntas y programas federados, y ahí hay unas estrategias que están tratando de animar a las comunidades a participar en compras grupales
y eso lo que haría sería disminuir este acceso a alimentos por valor de detalle, que es mucho más caro que el comprarlo en volúmenes grandes. Y también el fomento a la agricultura urbana, o sea, promover la agricultura urbana, los jardines comunitarios, que pueden contribuir a los alimentos frescos y saludables tanto en áreas rurales como urbanas. Si nosotros esto lo aplicamos en nuestro día a día, quizás hacer un huertito, puedes hacerlo en tu departamento o en tu casa y poder acceder a alimentos que sean frescos. ¿Ya? Es muy fundamental abordar esta problemática a través de un enfoque que involucre muchas áreas, tanto medidas sociales como educativas y políticas, y involucrar a las comunidades también, para poder crear soluciones que sean realistas a las necesidades de la población. Y de esta manera se puede avanzar hacia la mejora de la calidad de los alimentos y la reducción de la obesidad a nivel poblacional. Claro, efectivamente es la opinión, es la voz de nuestra invitada de esta ocasión, la doctora Jacqueline Navas, especialista en metabolismo y parte del equipo médico de la clínica Clever Salud, que está ahí en calle Cáceres 630. Hay que decir también que el programa de obesidad que tiene la clínica está diseñado para ser accesible, pudiendo ser indicado por un miembro de este equipo o derivado por otro profesional del mismo centro médico. Eso es bien relevante también destacarlo, doctora. Sí, es importante la derivación. Es Claro, muy importante el trabajo en conjunto de todos los estamentos de salud, porque esta es una enfermedad que es muy transversal. No solamente va en un área, o sea, comparte y tiene asociación, está descrito que tiene asociación con más de 200 enfermedades. Entonces, es un área muy, muy transversal. Por claro, eso es tan importante el manejo multidisciplinario. efectivamente, y por eso también es muy importante tocar estos temas. Y aquí hay un auditor que nos dice que no tan solo la responsabilidad, lo que estábamos hablando, doctora, debe recaer únicamente en el Estado, en el gobierno, sino que de todas maneras dice una reflexión acerca de los hábitos de vida y las elecciones diarias que contribuyen o no con la problemática. Claro, muy de acuerdo. Gracias por el comentario. Efectivamente es así. O sea, esto tiene que ser un trabajo comunitario a diferentes niveles, desde niveles gubernamentales hasta niveles más micro de nuestra vida diaria, de lo que nosotros elegimos. Nosotros, de cierta manera, podemos elegir tendencias de consumo. Podemos hacer que un alimento, sea procesado o no, se vuelva muy popular o que nadie lo consuma a través de el comprarlo. Podemos hacer estas acciones comunitarias de poder tener huertos o de poder tener algunos lugares donde se pueda cultivar cosas. Eso se puede hacer, es un poquito, claro, requiere un poco más de organización, pero si partimos desde nuestro cambio en nuestra casa, de preferir ciertas cosas e ir implementando algunas estrategias, eso después se empieza a replicar y se empieza a volver algo más macro. Claro, efectivamente. Se nos termina el tiempo, doctora. Ha sido muy importante la conversación. Agradecer también a la audición que ha participado y también aquí nos dice que una opinión muy personal, la mayoría de las industrias en Chile se hacen rico con alimentos que llevan a corto o largo plazo a enfermar y literalmente la muerte. Es parte de los comentarios, es efectivo, ¿ah? Hay mucho de eso, una certeza que uno lo ve. Claro, ahí lo que podríamos hablar quizás es sobre la influencia que tienen estas industrias alimentarias en la obesidad y cuáles son aquellas responsabilidades, por ejemplo, que podrían asumir, que eso también está Claro, planteado efectivamente. dentro de la estrategia. Entonces, ¿cuáles son el papel de estas industrias alimentarias? Bueno, tiene que ver primero con lo que habíamos mencionado, la producción de alimentos ultraprocesados, que lo producen de manera masiva, que tienen todas estas características que yo les mencioné, muchas calorías, mucho azúcar, mucho sodio, muchas grasas saturadas. El marketing y publicidad. Las grandes compañías alimentarias gastan mucho dinero en marketing, especialmente en niños, promoviendo Claro. alimentos poco saludables. Y eso contribuye de cierta manera a normalizar este tipo de alimentación.
Ya, de cierta manera, la ley de etiquetado de los alimentos, la ley 20.606, que promueve no solamente a través del etiquetado con los sellos de advertencia, sino también tiene un apartado en relación a esto mismo, a prohibir que exista incentivo para los niños a través de figuras o regalos o cosas por el estilo. Entonces, ahí de cierta manera uno mitiga esta gran publicidad. Y otro rol que hace la industria alimentaria tiene que ver con el ajuste de precios. Como son productos que tienen mucha industrialización, muchas veces pueden ser incluso más baratos que elegir un alimento saludable. Por eso vuelvo atrás a estas estrategias de poder subvencionar idealmente o promocionar de alguna forma que las personas escojan un alimento que sea barato y que sea bueno. Y finalmente, bueno, la industria alimentaria invierte en el desarrollo de productos que maximizan el sabor y la conveniencia, pero no necesariamente que aporten la parte nutricional. ¿Y cuáles son aquellas responsabilidades que debería adquirir la industria alimentaria? Bueno, primero la promoción de alimentos saludables, que es lo que mencionamos, la transparencia en el etiquetado, tener un etiquetado que sea claro y comprensible para los consumidores para que puedan elegir alimentos basados en sus decisiones, un marketing responsable que no se enfoque tanto en los productos para niños, por ejemplo, la colaboración conjunta con gobiernos y organizaciones para fomentar una alimentación saludable, la educación nutricional, que siempre yo la menciono, que es muy, muy importante para enseñarle a los consumidores sobre nutrición, sobre hábitos alimentarios, y el acceso a alimentos saludables para transformar la distribución y la cadena de suministro para poder acceder. Y si se asumen estas responsabilidades, las grandes industrias alimentarias no solamente podrían contribuir a combatir esta pandemia de la obesidad, sino también a mejorar la salud pública y el bienestar general de la población. Claro, y finalmente una reflexión, doctora Navas, que el esfuerzo que todos hagamos, el esfuerzo en conjunto, es la forma de revertir esta tendencia y sobre todo garantizar una mejor calidad de vida, hablando de las futuras generaciones. Sí, totalmente, eso es muy importante, sobre todo porque esta pandemia de la obesidad está afectando poblaciones cada vez más jóvenes. O sea, lo habíamos conversado anteriormente que ahora se desplazó ya con las cifras de obesidad infanto-juvenil con niños desde quinto básico. Entonces esto cada vez va en etapas más precoces y eso significa no solamente mayor años de cargas de enfermedad, sino también costos sanitarios importantes y disminución de calidad de vida, aumento de mortalidad y una serie de factores más. Entonces es muy importante que le pongamos énfasis a las edades más tempranas. Claro, y para terminar, invitar a toda la audiencia al Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, y usted me va a decir en qué piso está para que la gente se ubique. En el noveno piso En está el el Centro de noveno. Nutrición y Metabolismo en la oficina 911. Ahí está la doctora Jacqueline Navas, especialista en metabolismo y parte del equipo médico de la clínica Clever Salud. En las redes sociales también puede encontrar a la doctora Jacqueline Navas ahí en Instagram, tiene su Instagram, doctora Jacqueline Navas. Doctora Sí, punto, doctora, punto. claro, Sí, doctora punto, Jacqueline Navas. claro, doctora abreviado, DRA punto Claro. Jacqueline Nava. Ahí la encuentra en Instagram para que también busque información. Le vamos a agradecer enormemente haber estado en el programa, doctora. A ver si en otra oportunidad seguimos abordando este u otros temas de Sí, nutrición para que la se hizo muy gente corto el tiempo. se nos pasó volando. ¿Ah? Es verdad, Sí, es no, muy faltaron interesante. muchas cosas, así que yo creo que, bueno, encantada en algún otro momento poder continuar con este tema o hablar de otro, eh, siempre haciendo un llamado a los pacientes a que consulten con un personal de salud calificado para esto, que incentiven a su familia. Esto es muy contagioso, yo siempre lo digo, cuando ven a un paciente, y acá me voy a detener un par de segundos nomás. Por supuesto. Eh, es muy interesante el fenómeno que se produce cuando las personas empiezan a adquirir hábitos de vida saludables, porque quizás en la etapa como más avanzada tú ves cambios en la parte corporal, pero lo primero que siempre dicen los pacientes es, tengo mucha energía, Claro. me siento con mucha energía, puedo dormir bien, estoy roncando menos, descubrí que me gusta hacer tal actividad física.
empecé a explicarle a la familia, empiezan a tener sus platos que son más coloridos, que tienen más cosas, y eso es muy contagioso porque lo empieza a ver el marido o la señora o los niños y empiezan a sumarse y esto se vuelve cada vez más grande. Entonces, en ese sentido, les hago la invitación a todos los pacientes a que consulten, a que manifiesten esto, sobre todo cuando empiezas en etapa y a los niños principalmente. Ojo con estas colaciones de repente que uno dice como la galletita y todo eso, no necesariamente tienen que ser así. Y, y esperando que esta haya sido una buena información para ustedes y que les haya gustado el programa de hoy. Muy bien, doctora Jacqueline Navas, nuevamente le agradecemos, le enviamos un abrazo y la esperamos en otro programa para seguir conversando. Encantada, que tengan muy buena noche. Igualmente, doctora Navas, que está ahí en la clínica Clever Salud de Cáceres 630. Ella pertenece, repetimos, al Centro de Metabolismo y Nutrición. Ahí tiene excelentes profesionales, así que si usted quiere consultar, quiere informarse, bueno, recurra, repetimos, a este moderno Centro de Metabolismo y Nutrición de la gran clínica Clever Salud. Cáceres 630, quiere agendar una hora con la doctora Navas o con otro profesional, por favor, entre a cleversalud.cl o también puede saber más de la clínica a través de las redes sociales donde la encuentra como @cleversalud. Prácticamente se nos está yendo el programa, don Ricardo, ¿ah? Estuvo muy interesante. ¿Sí? ¿Vamos con música? Sí. ¿Quiere regalarle una canción a los auditores nuestro